Porque claro que hay que vivir en la vida moderna y ya está. Y antes era aquello, pues era aquello. Y ahora lo otro, pues lo otro. Ya está. Yo dicen, tú que eres muy moderna. Digo, pues claro que soy moderna. Tengo que ser moderna. Entonces, yo si viviera mis tiempos antiguos, yo tengo que vivir lo de ahora. Lo de ahora, no los tiempos antiguos. Como Bárbara y nací en Montefrío, en un cortijo que se llamaba Los Barranquillos. Y allí estuve hasta 15 años. Ya me fui a otro. Bueno, pero allí fue lo primero fue en el cortijo, todas las penurias. Y así es que de chica habíamos 7 hermanos. Y mi madre murió cuando yo tenía 6 años, que era la mayor de las hembras. Y así es que había 3 por encima de mí y 3 por debajo de mí. Y aquello fue lo más grande, con 7 niños, y morirse mi madre. Bueno, pero se murió al pasar la guerra, que cuando yo nací en el 36, el día 13 de julio, y estalló la guerra el 19 del 36, 19 de julio. Y claro, yo tenía 2 años entonces y no me acuerdo, de entonces no me acuerdo, pero con 3 años yo recuerdo ya las cosas de la guerra. Y así es que cuando ya mi madre murió, que las niñas tenían 22 meses, las que nacieron en febrero del año que acabó la guerra, pues nos quedamos 7 niños. 11 años el mayor y yo. Era la de 6, la mayor de las hembras, 6 años. Y claro, yo pasé muchísimo porque yo no podía hacer nada, yo era una firfitilla y sin madre. Nos metió mi padre una mujer. La mujer se iba cuando quería irse y nos dejaba solos. Aquello fue ya lo grande de eso. Hasta que no pudimos nosotros, o sea, ya con 13 años ya me hice cargo de todo. 13 años yo ya era, allí no había nadie ya en el cortijo, no venía nadie a hacer faena ni nada. Lo llevaba yo todo para adelante ya. ¿Cómo pudimos aguantar aquello, ¿Cómo podía la gente trabajar de esa manera y vivir tan pobremente y supeditado a las mujeres a los hombres, a lo que dijera el hombre, era lo que se hacía y supeditado, pero bueno, yo también en ese aspecto pues también, lo que pasa es que lo asumes como es un rol que te viene, te casas y esto parece que te casas para plancharle al marido las camisas y limpiar y hacer, pues lo asumes y lo ves. Ahora ya con la perspectiva de lejos, dices, madre mía. Nací en Granada en el año 1943, en septiembre, luego voy a cumplir 7, 8 años. Trinidad Hurtado Romero, María Trinidad, porque antes ponían a todos el María por delante. Nací en una familia muy clásica, en la familia de mi padre eran todos curas y monjas, y la de mi madre eran gente del campo, y qué más, pues mi padre tenía una bodega que puso de vinos de la Alpujarra, porque era de la Alpujarra, se quedó huérfano muy joven, y luego puso un camión de transporte, tenía un camión de transporte, y él sustentaba con su trabajo pues a 6 niñas que éramos, porque antiguamente no se estudiaba, no se trabajaba afuera. Íbamos a un colegio como es natural de pago, porque entonces no había otro tipo de colegio, al colegio Calderón en Granada, y ahí estudiamos todas las hermanas. Yo era la menor de las 6, y cuando era pequeña a los 13 años tuve una enfermedad de riñón, y mis padres pues
no se le ocurrió nada más que, como yo había estado mala, que no me esforzara, porque me quedé incluso ciega 2 días, que no me esforzara y no podía estudiar, no tenía que estudiar. Todas mis hermanas estaban estudiando carrera y a mí pues iba al colegio pero sin avanzar. Yo siempre he visto que preparar a una mujer para la vida, con unos estudios, una preparación de la manera que sea, le da más libertad para elegir su vida y otras posibilidades. Porque una mujer de la gente de mi edad o tenía o se casaba por colocarse, que era la palabra que decían, o se quedaba de tita en la familia, al cuidado de sobrinos, de esto y lo otro. Yo siempre he visto que las que han tenido la posibilidad de estudiar, si se han casado, lo han hecho eligiendo libremente. Y si no se han casado, también conozco a muchas, pues lo han hecho a lo mejor como yo, porque se han dedicado a vivir de otra manera. O sea que la preparación y la educación en igualdad de niñas y niños, sobre todo a las mujeres, le da una libertad distinta, más libertad para elegir su vida. Mi nombre es María Pérez Ferrer. Nací en el Padrón, en esta misma casa donde estamos, en diciembre de 1935. En la guerra yo era un bebé de meses. Mi infancia, los primeros años de mi infancia fue muy feliz, muy feliz. Solamente que cuando tenía unos 7 años, pues empezó a dolerme una pierna, a no poder andar, y me diagnosticaron un tumor en las articulaciones. Ahí comenzó una larga trayectoria de médicos, escayolas en la pierna y temporadas de que no podían andar. Por lo tanto, no asistí mucho a la escuela. Yo aprendí a leer muy pronto, pero aprendí a leer aquí, con mi abuela, algunos días que iba a la escuela. Y desde entonces, mi afición más grande es la lectura. Leía cuentos, me los sabía hasta de memoria, de tanto que los repasaba y los leía. No me importa conmigo lo que haya empezado los demás. Porque cuando era la minifalda, yo llevaba la falda larga. Cuando era la falda larga, después yo llevaba la minifalda. Y así ha sido mi vida. He hecho siempre lo que yo he querido. Y no me ha importado nada de lo que diga. Yo soy Juana de Haro. Nací aquí de Juana de Haro, Gervilla. Que no quiero dejarme el apellido de mi madre. Y nací aquí en Coraje, la noche de San Juan, que para mí es muy importante. No sé por qué, pero lo es. Y nada, pues aquí mi infancia fue maravillosa, porque era pues ir al colegio público y estar ahí con todos mis amigos, amigas, y después por la tarde pues seguíamos jugando por ahí, por esos barrancos y por esas... Mi madre, en vista de que las cosas estaban complicadas aquí en el pueblo para sacar, ella decía, con 4 hijas que tengo ya, ella no quería que sus hijas estuvieran trabajando en el campo. Y después estaba embarazada de 8 meses y medio o 8 meses y no sabía lo que iba a tener, si iba a ser otra vez otra hija o qué, porque en aquella época no lo sabía.
Entonces, en mi casa siempre había un mapa mundi, y entonces pues cogió y dio así vueltas con los ojos cerrados y dijo, donde pare el dedo, allí nos vamos a ir. Y paró el dedo en Manresa, y allí nos fuimos. Aunque a mi madre la obligaron a casarse con mi padre, mi abuela, que pues por eso tengo ese pellizquito con mi abuela, pero también tengo que agradecerle porque mi padre era una persona extraordinaria. Y nosotras lo único que sentimos fue cariño, tanto por mi madre como por mi padre. Fuimos mimadas, acariciadas cariñosamente, siempre atentos a qué nos pasaba, qué podían hacer con nosotras. Y bueno, pues fue maravilloso. Yo tengo recuerdos muy bonitos. Que es otra libertad, otra vida, completamente distinto. Pensar en lo que había antes y pensar en lo de ahora es que no parece que sea el mismo mundo. Claro que hay otras oportunidades. Hoy las mujeres desempeñan los trabajos pues igual que los hombres, exactamente igual, porque son capaces de hacerlo también. ¿Y por qué no? Yo lo veo muy bien. Eso de que haya igualdad en los trabajos y todo eso lo veo muy bien. Porque ya te digo, yo me he pasado una vida muy buena, pero ha habido gente que han sido esclavos y tenían que aguantar porque no había otros medios. Y ya está. Pero que yo no puedo contar de eso porque yo no he vivido eso. Me llamo María del Martirio Aguado. Soy nacida y criada en Ujija. Y he vivido siempre, como todos los que me conocéis, en la fábrica de sedes. Bueno, yo nací en el 36. Y desde entonces pues estábamos en la fábrica de sedes, que mis padres no vivían allí porque la vivienda pues la destrozaron en la guerra. No había ventanas, estaban las ventanas sin madera, en fin, que no podían vivir. Y yo me acuerdo de cuando ya más grandecilla, que seguro sería la posguerra, que hubo allí soldados también. Había militares, estaban allí. A mí me hacían sortijas con las monedas esas que había de agujerillos, me hacían ellos sortijas y estaban en una parte de la huerta. Y luego ya posterior a eso, mucho después, también hubo una parte de un regimiento que vino, que eran moros casi todos, venían dos otros regulares, porque entonces fue para buscar los emboscados de la sierra y todo eso. Entonces ya vivíamos nosotros allí. Podía entrar menos gente porque tenían que pedirle permiso a ellos, que estaban siempre haciendo guardia en la puerta de la fábrica. Y en fin. Entonces hubo varias complicaciones. Porque un día llegó una prima mía, que tenía costumbre de ir allí a la casa, y le dijo al soldado que había en la puerta que no entraba. ¿Cómo no voy a entrar yo a la casa de mi tío? Y allí tuvo una discusión con el guardia que había en la puerta. Pero que sí, que una vida muy buena. Y ya te digo, he vivido pues, en una de las casas mejores del pueblo, con nuestra agua potable, con nuestros cuartos de baño, con nuestras duchas, igual que ahora, exactamente igual que ahora. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. Yo lo pasé muy bien. Yo estuve siempre en el colegio de las monjas, que me salí de allí con 17 o 18 años. Siempre estábamos bordando, teníamos un coro, rezábamos mucho, que ahora ya ni se reza siquiera. Y en fin, que yo me pasé una infancia, tenía un grupo de amigas muy buenos también, todas nos queríamos mucho, y ya las que nos han ido, pues todavía seguimos siendo amigas desde entonces. La fábrica de seda era una cosa pues extraordinaria, en Ujija y en la Alpujarra, porque solamente había 3 y la de Ujija 4 en España. Y aquello era todo el mundo que venía, que entonces no venían tantos turistas, todos llegaban allí y nos pedían permiso para poder ver aquello, porque era una cosa extraordinaria. Tenía unos patios hermosísimos, la vivienda igual, una balsa muy grande, parecía una piscina, muchos jardines alrededor. Mi amiga en verano siempre estábamos allí bañándonos, iba a medio pueblo a bañarse allí a la fábrica, que aquello era extraordinario.
que nunca lo tenían que haber quitado. Pero en fin, las cosas que se hacen más en la vida. Yo he recibido no más que unas cosas muy bonitas, he visto unas cosas muy bonitas, he tenido unas amigas muy bonitas que a mí en la vida me han dado de lado porque yo era gitana. Jamás en la vida me han dado. Y yo voy a mi pueblo y la gente de mi eso todo, ¡ay, que está venido la Bernardina, que ha venido la Bernardina! No he sentido nunca rechazo por nadie, ni a donde vivió allá abajo en aquella casa, ni aquí en el Albaicín tampoco. Así en Albuñuelas tengo 89 ahora mismo. Los 90 los cumplo el 30 de mayo. Cumplo los 90. Y yo he sido una niña en mis tiempos muy, muy, muy feliz. He vivido con mis abuelos, porque mis padres, pues, como estaban entonces los tiempos mal, mis abuelos estaban en buena posición, y casi a todos los nietos los habían criado mis abuelos, casi todos mis hermanos y eso. Pero yo era, casi desde que nací, pues hacía con mi abuelo. Yo no recuerdo nunca de haber estado en la casa de mi madre. De pequeña, no. Y era en el mismo pueblo, mi madre estaba allí, estaba en casa de mi abuela mucho también y todo. Pero allí mi abuela, estábamos tan a gusto con ella, llena de juventud, pues ya ves tú, pues la niña era el bizcochillo de la casa. Y mi abuela, que era locura conmigo, y yo con ella, que ahora te la voy a enseñar. Es que allí no había más gitanos que éramos nosotros. Yo no he recibido, o sea, no me he tratado con gitanos nada más que con mi familia. Pues entonces yo no he sentido racismo ninguno allí en mi pueblo, ninguno. Mi padre en mi pueblo, claro, pues para conocerlo, el maestro Luis. Eran la de la Guardia Civil. Te digo el motivo ahora después, con los civiles, con el maestro. Era muy gracioso, muy chistoso, muy borrachillo, le gustaba mucho el vino. Pero era muy gracioso el maestro Luis, muy gracioso. Y todos en los pueblos siempre antes iban a hacer un gasto que era matar un choto, ¿no? Y a comerse entre todas esas. Pues el maestro Luis siempre estaba el primero para todo eso. Todos le avisaban al maestro Luis. No era los más, porque no había más nada más que nosotros. Si hubiera habido más, pues ya a lo mejor hubiera sido distinto, ¿no? Bueno, mi hija es mestiza, porque yo me casé con un payo, y luego mis nietas, pues todas sus novios también, para ninguno, en mi casa no ha entrado ningún gitano, son todos payos la que se ha casado, la que tienen novio, la otra. Y aquí mis vecinos todos, y yo en el Albaicín, tú vas al Albaicín, y preguntas por Bernardina y hasta los niños chicos te dan norte de mí. Yo voy todo, adiós Bernardina, la otra, adiós Bernardina, adiós Bernardina. Y me sigo con la misma esa de donde yo estaba mismo. Aquí sí hay racismo también, pero conmigo no se nota, ni con mis nietas. Mis nietas, bueno, tienen poco también porque mi hija es mestiza. Luego se casó con un payo también. Pues tienen muy poquito, pero no lo niegan ella, ¿eh? Lo que había, ¿no? Entonces, como no era una cosa natural, pues lo veíamos bien. Hombre, siempre la mujer estaba un poquito más sumisa a lo que el hombre decía. Había quien daba malos tratos y había quien no, como en mi caso no, gracias a Dios. Pero no se veía la diferencia porque es lo que había, no conocía otra cosa, no comprendía. Ahora sí puedes comparar con lo que hay ahora y lo que había antes. Bueno, hay un abismo abismal. Pues hay muchas que pueden estudiar con más libertad, pueden salir y entrar, pueden irse a viajar las amigas solas, no necesitan que la acompañe ningún hombre. En el trabajo, lo mismo la mujer que el hombre. Lo mismo, hay una mujer de barrendera, como de albañil, como en el banco, en la mar, no conozco yo aquí. Mi nombre es Teresa Rodríguez Fernández.
Soy la menor de 15 hijos que tuvo mi padre y mi madre. Todos mis hermanos han fallecido ya, menos yo, que pienso durar por lo menos a 100 y pico años. Menos no, ni un día. Así que en relación a mi infancia puedo decir que me crié rodeada de muchos hombres, en aquel entonces machistas, pero es lo que había, no solamente yo, todo el mundo, porque tengo 79 años, he cumplido el 24 de septiembre del 42. Entonces quien mandaba eran los hombres, y mi madre pues estaba doblegada a ellos totalmente, y a mi padre más todavía, y es lo que había. A fregar, estar pendiente de ellos, y esa era la vida, pero mi juventud fue feliz, porque había en mi casa armonía, había dentro de lo que cabía, pues había que de comer, porque mi padre era encargado del muelle, uno de los encargados, y antes lo que hacían, que si traían un saco de harina o de azúcar, que en el transporte se rompía o algo, pues se lo repartían, y luego nunca en mi casa ha faltado nada, gracias a Dios. Y en aquellos tiempos no teníamos agua potable, no teníamos cuartos de baño, nos aseábamos pues en el patio como podíamos. Sacábamos el agua a cubos y una pila muy grande en el patio, y ahí lavaba mi madre y lavaba yo cuando me casé, porque cuando me casé estaba también viviendo ahí en esa casa, me quedé con mis padres. Mi marido pescador, se llama Pedro Jiménez Gallardo, tuvimos 5 hijos. Cuando era joven no había trabajo para la juventud aquí, pero sí había un poquito más para abajo de mi casa. Había un cuadro de Telefónica mayormente para los compradores de pescado que venían aquí al muelle pesquero. Entonces yo hacía el turno de por la noche de telefonista. En aquel entonces no estaba asegurada, no pagaban quien tenía el cuadro de Telefónica lo que querían, muy poca cosa, pero bueno, nos conformábamos con lo que nos daban. Pero ya al casarme, pues mi marido, como pasaba en aquellos tiempos pasaban, no quería que yo siguiera en el cuadro de Telefónica trabajando. Además tampoco podía, porque yo me quedé al cargo con mi madre, con mi padre, pero me vino mi hermano de América, y él sabía de electrónica y de electricidad. Y primero me puso una bomba, como están en las películas del oeste, que había que achicarla así, para sacar el agua. Luego me puso un motor eléctrico, que cada vez que me acercaba el motorcillo eléctrico me daban correntazos para morirme, pero como eran pocos kilovatios se aguantaba. Pero ya compramos una casa, y en mi casa ya veía mi cuarto de baño completo, donde tenía mi agua corriente. Esto para mí tener una llave de la casa, donde yo sola podía entrar y mi familia, cerrar la puerta y abrirla yo, para mí eso fue subir al cielo. Porque en la casa cuando vivía con mis padres era la casa de todos mis hermanos. Mis hermanos venían, no respetaban si mis hijos dormían, si estaban malos, nada. Y porque era la casa de papá y de mamá. Y yo ya vivía en esa casa, pues era ya otra clase de vida. Hoy las mujeres tenéis un poderío, que lo tenéis, porque muchas, no vamos a decir que todas, es que se lo merecen. Porque hay mujeres que se enfrentan a la vida y es tan útil como un hombre. Y algunas, no vamos a decir más, pero sí, en algunas sí. Yo defiendo a la mujer, la voy a defender porque yo por mí, lo sé, que yo he ocupado puestos que a lo mejor un hombre no se ha visto negro para hacerlo. Hoy la mujer pues ha cambiado la cosa un 100%. Antes estaba muy discriminada y hoy la mujer pues es igual que un hombre. Con todo lo que se diga, yo soy, como decía el otro, sus bendigo por esa fortaleza que habéis tenido, que hoy vais alcanzado unos poderes que no los teníamos. Mira, esta mi alegona,
me ponía en mis olivos, estos olivos también son míos, y ven ahí, ya le he echado, lo he hecho yo, esto lo he hecho yo también. Le he echado para ahora cultivarlo y ponerle su estiércol, pero... Yo nací en el campo, allá en unos montes, que allí no había nada más el lagarto, y mi infancia pues tiene una historia. A los 6 años, pues mi madre viuda igual que yo, se quedó viuda con 28 años, habíamos 5 hermanos, y también pasando nada más calamidad, allí en aquellos montes, que allí no había... ni había colegio, ni había nada. Un campo, vivimos en una choza. Ya ves tú, si la infancia fue todo un problema, si vivíamos en una choza. Y allí teníamos que dormir, 5 que habíamos, en 2 camas. 3 en una y 2 en otra. Y así fue la infancia. Y con 6 años ya, mis hermanos trabajaban, cultivaban la tierra y yo guardando animales. Ya con 6 años me iba yo con las cabras, que teníamos 3 o 4 cabras, y esa fue mi infancia. Es lo que recuerdo peor, siempre nada más detrás de los animales, muchas veces descalza. Bueno, no quiero recordar la infancia. Vamos a hablar de otra cosa, porque desde luego, si continúo, todo fue igual. Mi mocedad fue también nada, porque empecé a salir. La primera vez que fui yo a Granada tenía ya 16 años. Y no, para mí no había una diversión, para mí no hubo juguetes, para mí así fue mi infancia. Y después ya, pues claro, ya me fui haciendo mayorcita, ya salía yo a trabajar. Nací pertenecía a Loja, una serranía de Loja, pero allá a 30 kilómetros de Loja. El barranco de la Loba. Mis padres al campo, mi padre murió antes que naciera yo. Y mi madre, pues, al campo también, trabajando en el campo para salir con 5 hijos que tenía igual que yo. Se quedó ella la pobre. Bueno, parecía. Parece ser que yo nací con el mismo sino que ella. También me quedé viuda, ella con 28 y yo con 31. Y 5 hijos también. Nada más que yo tenía, igual que ella, 3 varones y 2 hembras. Y así los tengo yo también. Todavía quedaba mucho residuo de lo que fue la guerra civil. La mujer iba al río a lavar, la mujer iba al campo a trabajar, la mujer echaba jornales en lo que podía para poder sacar adelante su familia, y así, porque faltaban muchos hombres, se habían ido a la guerra y no habían vuelto. Y los que habían vuelto no tenían trabajo. Y el trabajo era precario y además de eso, los jornales muy pequeños, no les alcanzaban. Me llamo Rosario Berbel Hernández. Tengo 86 años. Nací en diciembre del año 35. De una familia muy normal. Soy la quinta de 9 hermanos. Nacimos 9. Y hemos sobrevivido 6. Mi infancia fue muy feliz. Fui muy feliz. Porque mis padres eran unas personas muy abiertas a todo lo que, a toda la sociedad. Y tenían, su casa era una casa de puertas abiertas para todo el que quería entrar y todo el que quería necesitaba alguna cosa.
Mi padre tenía su negocio, se lo llevaron a fila y ya se quedó mi madre con 5 hijos, sola y sin saber de dónde iba. Entonces, lo mismo trabajaba en el campo, que lavaba la ropa en el río, que había un señor que era ya muy mayor y tenían unas tierras y iba ella también y las sembraba y las recogía para que a su hijo no le faltara de nada. Una mujer sumamente trabajadora y buenísima. Hasta que ya volvió mi padre de la guerra y siguió con su negocio, que él era mercadero. Y pues claro, naturalmente el dinero siempre estaba en la casa. Nosotros no nos faltó nunca ni dinero, ni comida, ni ropa, ni nada de nada. La educación fue la misma. Mi madre nunca nos dejó de mandarnos a la escuela. A pesar de la posguerra y de todo, a la escuela fuimos siempre. Teníamos las monjitas que vivían enfrente de mi casa y teníamos con ellas muchísima amistad. Yo cuando llegué a los que tenía ya 17, 16, 17 años, 18, pues que me quería ir de religiosa. Y pues que me quería ir de religiosa, y se lo dije a mis padres, ellos nunca se opusieron, eran muy católicos, muy buenos, muy católicos, ni mejores ni peores, eran creyentes. Y yo se lo dije a mis padres y ellos mismos me llevaron a Granada al noviciado de las hijas de Cristo Rey. Ellos mismos. No me fui ni... No, ellos me llevaron. La misma oportunidad de colegio no. Yo a mí no, porque no he podido. Pero los demás sí han estado todos en la escuela. Pero yo era la mayorcica y decía a mi papá, pero hija, si te vas, ¿quién se va a quedar con todos estos niños? Y es verdad. Pues me tenía que quedar yo. El problema de no saber yo leer ni escribir. Y luego ya, pues más yo he ido a la escuela de adultos y he aprendido. Y estoy contenta de haber ido a la escuela de adultos. Qué lástima que decía mi Paco, venía la angustia así, Paco y la Pepa en la escuela. Decía, pero no, déjala, Paco. Dice, no, si yo la dejo, la Pepa en la escuela. Si no podía ir antes, pues luego iba. Y él venía de trabajar por Betico mío, abría su puerta, se lavaba, se duchaba, y yo pues en la escuela de adultos. Soy Josefa Maldonado Vela. Nací en Campoteja, aquí. Soy la mayor de 6 hermanos. He sido matancera y también tostadera, he hecho tostado. Iba todos los días de Sabieja a venderlos, que eran para allá 7 kilómetros y 7 para acá 14. Matanzas todas las del pueblo, casa por casa, y los fines de semana al matadero. Y así he estado toda mi vida, yéndome a Francia 22 años, a la vendimia. A Santa Cecilia, que es la aceituna, otros 14 años, que esa es parte de Jaén. Y esa ha sido mi vida, bordar mucho por la calle, enseñar también a chiquillas a bordar, también las he enseñado. Ni sabía leer ni sabía escribir, pero con mi voluntad, todo lo que yo he podido, he hecho y no me pesa, estoy muy contenta. Mi madre se llamaba Carmen, era matancera y tostadera también. Y por debajo de mí había 5 más. Muy trabajadora, muy honrada y muy fiel. Y mucha madre, que era mi madre, Betica. Pero los años eran así de malos y tuvimos que irnos pues, a trabajar. Pues ya les digo, yo como fui con 10 añicos al Ventorrillo de Periate. Y esa es la vida que... Y luego ya me vine para acá de Periate, pues trabajando en las casas, trabajando en el matadero. Casualmente, el matadero que aquí existe es Antonio. El charro le decimos, y he trabajado mucho con él, y muy buenas personas que han sido, y a mí me han tratado todo el mundo muy bien, y es verdad.
Mi abuela y mi madre eran los que hacían el pan y ellas fueron las que, yo de ellas es la que aprendí a hacer el pan. Y luego es que mi padre también se puso malo y yo con 9 o 10 años ya también le ayudaba a mi madre a estar en el horno. Pesábamos entonces a mano, que no había pesadora ni nada, era un peso de estos de balancín. Bueno, pues yo nací un Jueves Santo, mi madre terminaba del pan y se fue a la casa y se puso de parto. Y entonces pues le dije a las vecinas, y a llamar al médico, el médico del pueblo, que yo ya estoy, que no puedo aguantar más. Y entonces pues cuando fueron se dieron cuenta de que el médico estaba en la iglesia. Y entonces pues las vecinas fueron las que tuvieron que asistía a ella y no venía el médico. Y entonces pues ya cuando yo nací pues ellas me cogieron en la falda y decía, y le dice una vecina, pero mira ves qué es, y dice, pues si es una niña. Y ya pues ahí yo nací en una panadería, exactamente. Será por eso que siempre me ha gustado tanto. Yo iba mucho allí porque la panadería no era nuestra, pero era de unos vecinos que vivían muy cerca de mi casa. Y entonces yo de pequeñilla pues cogía, mi madre estaba en la panadería y yo cogía la ropa y los zapatos y me iba a la panadería o me sentaba en el tranco de la puerta a esperar a que llegara. Y entonces pues el maeso, porque a los que meten el pan se le llama maeso, y él siempre me medía en la pala. Ella nos contaba que cuando se sentaban en la puerta, en el verano, cuando la guerra, se sentaban en la puerta porque hacía mucha calor y en los pueblos se sientan en la puerta, pues que las fascistillas, como ella le decían fascistas, decían fascistillas, pues iban diciendo, venga, para adentro, las rajas para adentro. Y tenían que meterse dentro, no podían salir a la puerta. Entonces nos cuenta que pasaron mucho. Ellas pasaron mucho. Me llamo Francisca Blanca Sánchez. Soy de Chauchina. Tengo 70 años. Mi padre era pastor. A él le encantaba estar de pastor, guardando ovejas. Pero era tan honrado que pasaba por al lado de un manzano y jamás en la vida cogía ni una manzana. Y mis hermanos iban de pastores con él y los pobres querían coger una manzana o algo y él les daba una paliza porque no quería que cogiera nada. Mi madre, pues empleada de hogar, trabajadora del campo como la que no hay, el número 1. Cuando no había jornales se iba a rebuscar porque no quería que le faltaran a su hijo nada de comer. Era una mujer fuerte, trabajadora, luchadora, como no la he visto. Muy buena. Aquí cuando yo era joven, pues trabajábamos en el campo, en las cebollas, en los ajos, cortando maíz, en las remolachas, y cuando no había trabajo, pues bordábamos velos en el tub. Las mujeres, todas las mozuelas y todas bordábamos en el tub velos y ya está. Y cuando no había nada, pues a servir, nos íbamos todas a servir. Mi hermana la mayor y yo pues hemos estado siempre sirviendo. La más chica no ha querido nunca. Yo estuve también en Rijuela, en Chauchina, donde nos buscaban. Bueno, yo la primera vez que yo me fui a servir tenía 9 años, con una antigua señora de mi madre,
que estaban buscando a una niña para que les ayudara, y como mi hermana tenía que tener cuidado de mi hermana la más chica, pues entonces dijo mi madre, pues que se vaya esta, y me fui yo. Y estuve con ella, que se llamaban las Carlotas, las Carloticas. Y estábamos a gusto, porque mi madre todos los días hacía olla, como aquí decimos, el puchero, todos los días. Y ellas hacían sopa y a mí me gustaban las sopas. y estábamos a gusto. Luego ya me salí de ella, estuve un año por ahí, otra vez entré en el colegio, entré a los 6 años. Pero cuando mi madre iba a trabajar, pues yo me tenía que quedar a cuidar de la hermana, pues ya no iba al colegio. Pero yo le tenía mucha envidia a las niñas ricas que iban todos los días a la escuela. Y yo quería aprender. Y yo cuando entré con 6 años, hice la primera comunión a los 7 años. Y yo sabía leer perfectamente, porque me encantaba leer. Eso es que no he necesitado ningún ejemplo, lo he vivido en carne propia, o sea que eso no recordaba ningún ejemplo, todo lo contrario, necesitaba tener ejemplos y no los tenía, porque es que si yo iba al colegio, lo que había era una presión social que le decían a mi padre, oye, ¿y tú, obrero, cómo puedes tener a tu hija en un colegio de pago? Y oye, ¿y ahora tu niña qué va a hacer? Ciencias, matemáticas, pero bueno, si la hija hay que prepararlas para casarse. Entonces, en realidad, yo lo que he tenido es al revés, no una imagen de mujer rebelde, sino un padre, en ese aspecto hablo más de mi padre que de mi madre, que decía, yo a mis hijos les daré hasta que puedan y hasta donde ellos puedan. A mí me da igual lo que quieran hacer, siempre que sea honesto. Lo que yo no quiero en mi casa son vagos. Si ella quiere, pues nada, que luego se casa o no se casa, eso será cuenta suya, pero yo quiero una persona libre, independiente, y mi hija, yo espero que lo sea así en la vida, ¿no? Y que no tenga nunca, había una frase que me hacía gracia, porque yo no la entendía, decía, que nunca tenga que decir, oye marido, dame dinero que voy a la compra. Entonces eso, mi padre no lo quería para mí, mi madre tampoco, pero mi padre era más estricto en eso, porque en aquel momento los hombres mandaban mucho en las casas. No era el caso de mi padre, que siempre tenía esa idea de que en el mundo no hay ni mujeres ni hombres, lo que hay es personas que quieran luchar, que tengan bondad y sobre todo que quieran luchar por salir adelante y por sacar adelante un país, una familia, lo que sea. Pero el caso es, él era un gran luchador. Y entonces no es una figura materna la que tengo en ese aspecto, la otra también, sino más bien una figura paterna. Y bueno, luego mi madre la apoyaba, porque si no era imposible, ¿no? Es imposible que nadie, en una pareja que quieren llevar una casa y unos hijos hacia adelante, pues no tengan que estar de acuerdo en ciertas cosas, o por lo menos si no lo están, ponerse de acuerdo. Yo nací en Guadix, en realidad en la estación de Guadix, porque mi padre era un obrero ferroviario y nosotros pues teníamos allí una cueva en la que pasé toda mi infancia y casi parte de mi adolescencia. Bueno, es una niñez, pues, entre una escuela nacional que se llamaba de niñas, que estaba al lado de las estaciones de la Renfe, y la escuela de los niños estaba aparte, claro. Y me admitieron con 7 años y yo iba a mi escuelita todos los días con mi carterita de esas, con una maletilla de madera. Y algunas veces, como las cosas estaban muy duras,
pues incluso pues nevando y lloviendo, pero con unas sandalitas, porque todavía no había dado tiempo de comprarme los zapatos gorila, aquellos que empezaron a usarse después, cuando podías. La discriminación, desgraciadamente, la da el dinero. Ni la religión, ni la política, ni nada. Yo eso es algo... Entonces, yo claro que estaba discriminada, pues porque era la hija de un obrero, porque tal, porque... Pero es la... Y yo pensé, no, porque tal, porque mi padre no va a misa, pero mi madre sí, y todo ese tipo de cosas, pero ahí no viene. La discriminación es la posición social y sobre todo el dinero. Y eso yo creo que no, eso ya lo percibí de niña y luego, bueno, tú puedes levantar cabeza más o menos si tienes una cultura, si tienes una posición mejor o peor, pero entre razas, religiones y tal no están las discriminaciones. Porque yo lo que siempre he dicho lo mismo, ¿no? Es que un negro y tal, que viene con muchísimo dinero, no es un negrata, es un señor maravilloso, ¿no? Entonces, yo qué sé, eso lo aprendió también con la vida y desde aquel momento ya también lo percibía así, ¿no? Que mi discriminación no era por ser niña ni nada, era por ser la hija de un obrero y ya está, y se acabó. Y se aguantaba la mujer porque el hombre no podía saber la gente que le pegaba a la mujer. Entonces... Eso sí estaba mal, pero claro, era la vida así y ya está. Y a lo mejor las mujeres, muchas mujeres, no sabían ni lo que tenían en la casa siquiera. Eso eran muchos hombres, que ellos eran los que sabían el dinero que había y lo que había y ellas eran un cero a la izquierda para todo. Y eso tampoco es eso. Yo, aparte de los malos tratos esos que han intentado violarme por lo menos 10 veces, diferentes hombres, y que no se conocían tampoco entre ellos ni nada, esa es la violencia que he tenido que defenderme. Lo que pasa es que, bueno, que gracias a lo que sea, he podido salir bien de esas situaciones que se me han presentado. Viajo, pues nos conocimos aquí en Granada, era de aquí, lo conocí aquí en Granada, muy bonito porque era un hombre que estaba muy enamorado de mí, las hermanas eran muy guapas, muy bonitas y muy buenas personas, y él les decía, ya que seréis vosotros parecer la Bernardina, vosotros que para acá, vosotros, que ella muy enamorado de mí, me quería muchísimo, luego ya cambió la cosa un poquito, y ya no era tanto, era un poquito menos, bastante menos. Porque ya le dio también por estar, beber un poquito y la cosa ya cambió un poquito. Pero yo estuve con él hasta que se murió. Y yo todo eso me lo pensaba mucho también, ¿sabes? Y aguanté mucho por eso. Si yo hubiera tenido una madre, ya que hubiera estado mi madre más joven, hubiera tenido, yo me hubiera podido, no como la Rosito, que tenían de irse con su madre y le echar toda la culpa al otro, será verdad, no. Pero yo no tenía dónde irme. ¿Y qué hago? ¿Y para dónde tiro? ¿Y para dónde me voy? Y por eso aguanté. Sí, por eso aguanté muchísimo. Porque la gente pues todavía no sé, no entienden que eso no se hace, no sé. Es que eso no se puede hacer. Lo que pasa es que yo, siendo pequeñita y tal, pues no sé de dónde me salía la fuerza. Es que no lo sé de dónde me salía la fuerza, pero lo pude evitar gracias a lo que sea. Y esa ha sido mi guía para mí. Gracias a ella soy lo que soy ahora. Gracias a mi cuñada Conchi. ¿Sabes? Y tenía un marido que era mi hermano, que era muy severo para ella, que le amargaba mucho la vida, y no voy a entrar en más detalles. Muy machista. Y he vivido el maltrato de mi madre. ¿Sabes? Por los celos de mi padre. Y yo ya estaba casada y con mi niño nacido el primero, de maltratarla y de verla llorar. Si tuve, no sería consciente, no era consciente de que me sintiera discriminada, porque no existía la palabra, Entonces hacía lo que se hacía y ya está, La discriminación machista académico
Pues ya digo, yo es que no soy un buen exponente de alguien que tuviera esas percepciones, porque yo cuando me hacían algo malo nunca pensaba que era porque yo era mujer. O sea, siempre pensaba porque yo lo habría hecho mal, porque no les gusto, pero sí que la había porque de hecho en algunos aspectos ya analizados después, sí que me da cuenta que sí que había esa discriminación. Empezando porque yo cuando llegué a la Facultad de Medicina de la Autónoma de Madrid era la única mujer que estaba en el claustro. Y entonces cuando se dirigían, yo decía algo, y entonces, claro, cuando me decía la señorita Santisteban, digo, no, la doctora Santisteban dice. Rosario nació en el año 73 con síndrome de Down. Y luego, cuando fue creciendo, mientras que fue pequeña, bueno, pero cuando fue creciendo, ella veía a su hermano irse a la escuela y la primera que quería ir a la escuela era ella. Pero qué pela la nuestra cuando iba al colegio y nadie te la aceptaba. Ni directores, ni profesores, ni nadie de nadie. La sociedad no estaba preparada para atender a un niño con síndrome de Down. No sé, lo discriminaban como una cosa, yo qué sé, como un desecho, como una cosa que no valía. Tenía 15 años cuando me fui a Lluet-Toulouse, que llamaba el pueblo, y no tenía edad de contrato. Entonces me metí en un restaurante y estuve allí hasta que cumplí los 16 años. Ya sí me hizo la patrona el contrato. Pero entraba a las 8 de la mañana y salía a las 9 de la noche. Trabajaba mucho, pero a los 3 meses ya hablaba francés. Si ibas a arreglar un papel y no sabías bien hablar el francés, pues te decía, oh, dido, y te echaba. Te daba pena. Luego la patrona los domingos pues venía con pasteles y tenía un perro muy grande y decía, Francisca, ¿te da igual que no te comas el pastel y para mi perro? Digo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué iba a hacer? Pues mi pastel para el perro. Me busqué y me salió un laboratorio. Y estuve trabajando en el laboratorio. Es un año maravilloso. Lo mejor de mi vida. Había que un hombre que llevaba gente para Francia para cortar la uva. Fui a ver Miguel, digo, ¿qué? Digo, que me entero que está buscando gente a Francia, que me iba a revolver mío. Dice, sí. ¿Y tú qué quieres? Digo, hombre, si me puedo ir, pues a mí me hace falta. Tengo los niños chiquitos. Dice, pues sí, tráete los carnets que te vamos a apuntar. Y dispuse de irme. Lloraba mucho en el camino porque los trenes mucho largos, mucho tren. Me acordaba mucho de mi hija, que me la dejaba. Sufrí mucho, lloré mucho. Luego al pasar la frontera, yo no entendía nada, ni una papa. Oh, aquello sí que fue duro. Ya nos montábamos en la furgoneta para irnos. Aquí dejan 5, allí dejan 3, allí dejan 4. ¿Usted dónde va? Y Paco le enseñaba pues, el pasaporte, el contrato de trabajo. Dice, sí, a Montañán. Pues ahora llamaban al patrón, venía el patrón por nosotros. Y yo decía, madre mía, ¿dónde vamos? Luego estaba más contenta porque, digo, unos patrones muy buenos, hasta incluso los tengo allí retratados, ya está aquí en la Expo. Si vinieron aquí, los invitemos, y han estado muy agradecidos y muy contentos. Piñas muy grandes, cortando uvas, llenando el cubo lo echábamos a remolque, otra vez otro cubo, y otra vez otro cubo, y así las 8 horas. Y yo pues lloraba porque me acordaba de mi niña y todo, pero luego me decía la patrona, hoy sí entiendo lo que me decía, pero entonces no lo entendía. Decía, Josefa, si tú no plogué, Josefa, no llores. Digo, sí, Teresa, la pití. Dice, sí, la pití. El año próximo tuvo la portamos, y el año próximo que yo la llevara así. Y se llevaron a mi padre. Se lo llevaron cuando estaba yo en la guerra. Vinieron los de malagueños que estaban, que se tomaron a Montefrío.
hicieron un cuartel en el Cortijo. Muchas burdas, muy grandes, muchas cuadras. Y de allí salían con caballos que tenían y unos fusiles. Y salían, iban a los cortijos y se llevaban a los hombres de los cortijos. Con los caballos y los fusiles al irte que le damos 5 tiros. Y así se los llevaban. Se llevaron a mi padre. Y yo mi madre con 4 niños y embarazada de otro. 5, cuando se lo llevaron a matarlo. Pues allí, como habían tomado Montefrío, los malagueños, pues había ido mucha gente a los cortijos. Pues se salió uno de la mesa y se fue para la calle ahí en busca de otro y le dijo, este hombre que traemos, ¿cómo es? Dice, ese hombre es un hombre bueno, él no se mete con nadie, se le es un tope, lo paga y ya está. Bueno, pues lo vamos a dejar, que se vaya a su casa. En la posguerra, con tranquilidad de política, no, porque en mi casa han escuchado la casa de mi padre, porque a él le gustaba hablar, le gustaba poner, aquí decía Radio Moscú o Radio La Perinaica. Mi papá le ha gustado mucho, prometico mío, Dios lo tenga en su gloria. Y ponía Radio Moscú, Radio La Perinaica, y tenía que ser, si luego otra mañana se enteraba alguien que escuchaba, le llamaba la atención y algunas veces pues también la han llamado al cuartel. En mi casa no se hablaba nada más de lo cotidiano y si hablaban algo, yo recuerdo a mi padre de llegar a mi casa y decirle a mi madre Josefica, porque ella le decíamos Josefica, ve con tu hermano y dile que apague la radio. Y mi mamá iba, porque vivía casi enfrente, y decía que están los civiles por la calle. Y entonces mi madre iba y le decía, niño, porque le decían niño a su hermano, apaga la radio que están los civiles en la calle, porque mi tío ha estado toda la vida perseguido. Entonces no se hablaban de los temas de política para nada. Yo decía, ¿por qué mi tío no puede tener la radio puesto? Pero ya está. Y si hablaban algo, nos echaban a los niños a la calle. Pero antes ya éramos así y estábamos muy acobardadicos, porque aquí la vida era... Ya le digo a usted, mi padre le gustaba mucho y mi madre y todo era... La única que se enteraba de algo era yo, que era la más mayor. Y me decían, Pepa, ¿tú? Digo, yo, chica. Mis hermanos más chicos, Angelicos, no. Bueno, pues mi madre, pues la pelaron con 17 años. Ella estaba trabajando con unas mujeres aquí que se llamaban las Carlotas y estaba trabajando y la mandaron por unos trapos a la casa de un hijo. Y salía de esa casa y vio que llevaban a su prima hermana, la habían sacado de del cuartel y le pusieron una bandera roja y le metieron un palo y le daban aceite de resina y iban riéndose de ella y pegándole por toda la redonda de la iglesia, que estaban los civiles, y toda la que era fascistilla, pues iba riéndose de ella. Entonces mi madre, pues claro, cuando la vio, y había hecho una noche de tormenta muy grande, era prima suya, y decía que mi abuela no había dormido en toda la noche, porque, pobre tica, su sobrina, la habían matado a los maridos, y lo que le habían hecho a ella por llorar por el marido. Y mi madre lo único que dijo, pues, dice, si hay Dios, ¿cómo que permite que hagan esto? Entonces, uno de aquí de Chauchina, que lo conocemos, ya está muerto, pues le dijo, Josefa, esa matapelo que tienes rubia, te la van a cortar por decir eso. Y ella se fue corriendo a donde estaba trabajando y se lo contó, dice, ay, mira lo que me ha pasado. Y dice, no te preocupes, que nosotros hablamos con ellos y que no te van a hacer nada. Pero nada, a otro día por la tarde vinieron a por ella, los civiles,
se la llevaron allí a la plaza, al lado de la iglesia, y iba la madre de ella y su abuela, y cuando había un barbero que tenía mucha amistad con él y el barbero no quería cortarle el pelo. Entonces mi madre dijo, tú me tienes que cortar el pelo, porque si no te hacen peor que a mí. Y entonces pues le cortó el pelo, y mi abuela y la abuela de mi madre ponían el delantal para que el pelo no cayera al suelo, y allí le afeitaron la cabeza. No, mi madre se vino para su casa y estuvo unos días sin ir a trabajar, y luego iba con su pañuelico puesto y a trabajar, y a callar, no podía hablar. Ella cuenta que cuando iban paseándose así con las amigas, pues que fue un muchacho a arrimarse a ella y le dijo otro, no te arrimes a ella porque es una roja. Entonces estaba como... Entonces mi padre vivía por aquí y era 10 años mayor que ella. Mi abuela le dijo, Josefa, mira ese muchacho muy apañado, pues cásate con él. Mi madre se casó sin amor. En los años 50, incluso ya, que parecía que ya se habían superado muchas cosas, no había nada superado. Había mucho miedo en el ambiente. La gente no hablaba abiertamente de política. Se susurraban cosas. La gente que tenía una ideología contraria al régimen la tenía que ocultar. De alguna manera nos transmitían que no eran franquistas, no estaban por este sistema, pero era el que teníamos, y que tampoco abiertamente se podía hablar de ello, porque mi padre, al contrario que sus hermanos, había estado combatiendo en el lado republicano. Y entonces también nos explicaban que muchas veces no era por ideología, sino simplemente fue una cuestión puramente geográfica. No creo que fuera el caso de mi padre, pero tampoco nunca lo tuve claro, porque él estuvo en los frentes, y luego también se quejaba que una vez que tan jovencito hubo que sufrir y que luchar en una guerra. Es que yo no creas que yo trabajo mucho, ¿eh? He trabajado mucho, pero sin estar asegurada. Trabajar mucho no, más de mucho. Ahora, he ganado mucho también. ¿Qué quieres que te diga? Trabajaba mucho, pero ganaba mucho también. Y cuando estás joven, tienes fuerzas y ganas de trabajar y ganas de vivir, que todavía yo tengo ganas. Lo que pasa es que no puedo, porque no, pero yo todavía tengo ganas de trabajar, porque me sale de dentro. Y ganas de vivir, ganas de arreglarme, ganas de salir. Y tú, yo he tenido toda la vida, he sido fuerte, he sido una mujer trabajadora, pero no he trabajado ni para pagar una seguridad social, no. Yo tengo una paguica pequeña por mi marido, pero si no, no la tendría, tampoco. Muchas personas después de la guerra dicen que lo pasaron muy mal, y entonces todo lo que fuera a trabajar y aportar algo a la casa, pues era beneficio, venía muy bien. Yo nada, en mi casa y bordar, ya está, es lo que hacía. Y en el tiempo de la campaña de la seda, que trabajaba en la oficina, todo lo que había que hacer, que todo lo hacíamos a mano, no lo hacíamos unos listines, llevar, pues claro, pues todos los pesos, los kilos, las pesetas que había que dar, pues todo eso lo llevaba yo. Hacía unos listines con los nombres de los cosecheros y había que mandarlo a Murcia, que es donde estaba la directiva de la fábrica esta. Estos señores estuvieron viviendo aquí 9 o 10 años. Y entonces, pues claro, yo estaba jovencilla, me tomaron mucho cariño, y una vez fui con ellos, volví otra vez con ellos, y luego ya cuando ese fue definitivamente, pues me fui con ellos, estuve allí un año entero. Que la idea de ellos era que me hubiera quedado, pero mi madre me llamó, porque allí me salieron trabajos. Y se lo mandé a decir a mi madre, que entonces no había teléfono, y en una de las cartas le decía que me habían salido trabajos para trabajar allí. Y mi madre se creía que me iba a colocar y me iba a quedar allí. Enseguida me puso un telegrama
y me dijo que a los 2 días salían con un coche a por mí a Almería y me tuve que venir. Que si no me hubiera quedado allí, pero que mi madre no quería tampoco que trabajara en nada. Aquí también me salieron algunas colocaciones, algunos trabajillos bonitos, en tienda y todo eso, y mi madre decía que no. Nunca quiso que yo me fuera. Fue un poquillo egoísta para eso. Los hijos que se casaban, si quería la mujer que hiciera algo, y dice, eso no me lo ha enseñado mi mamá. Y ya está, como se lo había enseñado su mamá, pues ya está. Así es que los hombres venían a lo mejor del campo y se lavaban y se sentaban allí o se iban. Si había bar o algo, allí no había bar. Pero bueno, que digo, bar había cuando yo ya estaba casada. Y íbamos a trabajar y yo me levantaba a las 6 de la mañana para dejar comida para los niños, para echar comida para nosotros y iba andando a lo alto de los cerros, a lo alto, porque como no había ni una moto ni había nada, pues sí teníamos los mulos y íbamos a lo alto y luego pues yo venía y mi marido se había lavado un calcetín para acá, otro para allá, y se había puesto otra ropa y se había ido a tomar un café. Pero a mí me quedaba todo lo otro. A mí me quedaba todo lo otro. Todo. El lavar, que no tenía lavadora, mandado, cena, ropa, yo qué sé. Y así es que la vida de las mujeres ahora se casan y comparten las faenas, y yo lo veo muy requete bien. Yo lo veo muy bien, que compartan las faenas, que no puede ser echarle la carga a uno solo. Cuando me recuperé de esta enfermedad, pues yo ya tenía 13, 14 años. En aquellos tiempos parece que era muy mayor para estar en la escuela. Medios económicos para mandarme a Granada a estudiar no había. Por lo tanto, me pusieron a coser en un taller, aquí en el Padrón, que era una mujer que hacía trajes de hombre. Después me fui a coser también con una hermana de ella, que fue la que me enseñó a coser. Una persona estupenda, que la recordaré toda mi vida. Estuve un par de años así. En esa época vinieron mis tíos de Madrid y yo me fui a Madrid una temporada. Y ahí me fui a coser a un taller de alta costura. Era un modisto muy famoso, tenía una clientela de lo más elevado de Madrid. Y estuve casi un año. Me vine con la intención de volver, pero no volví. Y me planteé que ya había terminado yo con las costuras, que no quería coser más, que quería dar un giro a mi vida. Entonces, cuando yo ya tenía algún dinerillo ahorrado, ya estábamos en una situación económica mejor, y además había aquí una academia que preparaba. Entonces yo ya me dediqué a estudiar, pero ya tenía 30 años. Ese año y las oposiciones pasaron 4 años y medio. Yo comencé ya a trabajar con las oposiciones aprobadas en el curso 70-71. También estuve un año en un cortijo de Órgiva, en el curso 71-72. Estaba yo en un cortijo. Ahí estaban juntos. Tenía 28 niños de todos los cursos, de todos los niños y niñas. Todavía conservo de amistades, todavía cuando me hablan de Órgiva, yo para mí es lo más grande. Yo me levantaba por la mañana, siempre antes que fuera de día. Cogía los trapitos que había sucios a los niños, que quedabas tú 5 niños, y me iba a lavar, que si era así en invierno, tenía que romper el carámbalo para lavar. Después de venir de echar 1 hora o 1 hora y media a lavar, cogía las bestias y me las traía
al otro cortijillo. Entonces allí me iba y daba la jornada, que era allí cerca donde iba a trabajar. Por la tarde, cuando volvía, aparejaba la bestia y cargaba gamón porque tenía cabra y tenía que llevarle la comida. Y entonces aparejaba mi bestia y me iba para allá cargado de oliva o de eso para las cabras. Y esa era mi vida. Llegaba por la noche, apañaba mis animales, le ayudaba a mi madre, hielo, queso, y a lo mejor tenía que estar un par de horas cociendo, porque entonces había que hacerlo todo. Y esa fue mi vida hasta que ya los pude poner grandes, que trabajo me costó, pero salieron adelante todo. Mucha hambre. Y racionaron todas las cosas. Cuando la guerra se terminó, todo lo racionaron. El pan, todo el pan, hacían un pan de algarrobas, negro como el cerote. Pero racionado, con tortilla blanca iban y recogían el pan. Pero el que tenía trigo, entonces tenía pan blanco. Y el que no, era de algarrobas. Eso hacía también mucho que se compraban, esa era una de las cosas que también había antes, mucha escasez, ¿no?, de dinero, y también te pagaba la gente con vales y luego te daban, por ejemplo, a lo mejor algo del campo, en los cortijos, porque repartía por los cortijos, te vendían cosas del campo y tú le llevabas el pan. La familia de mi madre, todos eran muy católicos. Todos. Y naturalmente también la influencia de que las monjas las tenía todos los días allí en mi puerta, si estábamos viviendo frente de ellas. Y entonces pues emprendí el camino de irme a Granada. Me mandaron a Madrid con otras compañeras a Madrid. Pidieron que voluntarias para ir a hacer una fundación en Bogotá, Colombia. Fuimos a Colombia y fundamos allí un colegio. Tenía que hacer lo que se llaman los votos perpetuos en las religiosas. Y no sé si era por el trabajo, porque todavía estaba muy joven, por falta de madurez, por no sé por qué, pero pues que no quería yo estar ya en Caracas ni quería estar de religiosa. Entonces me vine una noche entera de vuelo, el avión, yo sola, llegué a Madrid y en Madrid me esperaban unas amigas y mis padres me esperaban en Granada. Inmediatamente me vine a Granada. Ahí estaban mis padres, esperándome, con los brazos abiertos. En Matanza mi madre era matancera y entonces me tuvo un año trabajando con ella casa por casa, pero yo no ganaba nada. Era por ella enseñarme, para yo al año siguiente establecerme yo de mi cuenta. Por ejemplo, si se va a matar el marrano mañana, hoy picábamos la cebolla. Se pica la cebolla, se preparaban los ajos, se preparaba todo. Mañana matar el marrano, hay que mover la sangre para que no se cuaje, para luego hacer la morcilla. Y luego picar la manteca para la morcilla, volver todos los adobos, todos los aliños, todo lo que se le echa. Y luego lo último que se le echaba era la sangre. Y entonces ya hacíamos la morcilla, pues se cocía en la cardera y se sacaban de un marrano 2 varas de morcilla muy buenas. Y era para todo el año, que eso cumplía mucho. Que ya se ha perdido todo, es que ya no lo hace nadie. Para que lo haga una persona son las menos. Y era una cosa que valía mucho. Pero ya se está perdiendo todo y ya está, ya nada más que todo comprado. Y no nunca como lo que uno hace con sus manos. Todas las que hacían matanzas tenían dinero, tenían más que nosotros. Y hacían sus matanzas para todo el año y me llamaban y íbamos a trabajar, mi mamá por un lado, yo por otro. Una gente buena, te trataban bien. Luego había de todo y había que llevarlo todo para adelante y muy buen humor, muy buen carácter, aunque por dentro tuviera por los demonios en el cuerpo, porque de todo había. Estaba muy feliz en mi casa, pero estaba este chico, se me acercó, se me declaró
Y bueno, me casé y cuando ya mi hijo iba a la escuela y todo eso, entonces un día se me presentaron aquí dos personas conocidas, muy conocidas, que si quería ser concejal. Eso fue en la transición. Y entonces pues les dije que sí. Fui la primera concejala en 3.500 años de historia del pueblo de Galera. Yo de esto camino en cosas, en ciencia, por ejemplo. Bueno, yo fui la primera, pero no por ser mujer, yo fui la primera persona que cuando empezó y yo terminé mi carrera de matemáticas no quería hacer teoremas. Entonces me puse a hacer, hice un proyecto sobre diagnóstico, pero como en ese momento lo de diagnóstico nada más que era una palabra como asociada a la medicina, pues me daba igual que fueran las variables que fueran médicas como que fueran de otro tipo. Entonces los datos que yo podía coger para hacer el diagnóstico eran los datos académicos. Entonces hice que fue la tesina no obligada, y fue mi primera conferencia en la Universidad de Granada, en los años 70. En aquellos años 70 era muy curioso, porque claro, yo estaba en la universidad intentando hacer mi tesis doctoral, daba clases, y llegaban y miraban los colegas lo que tenía allí encima de la mesa y decían, ¿y esto qué es? ¿Pero esto qué hace aquí? Y tal. Y decía uno, las tonterías a las que se dedica Carmen. Llegaba a medicina y tal, y decía, pero bueno, ¿y nosotros para qué queremos un matemático? Aquí, ¿qué falta hace la matemática? Luego se ha visto que eso no era así. Por lo tanto, yo me considero en ese aspecto luchadora, porque yo pensaba que el conocimiento formal, como es un conocimiento formal como es la matemática, debía estar presente en todas partes. Y claro, esos 20 años, 30, 40 años más tarde, se ve claro. En aquella época, pues una mujer en ese aspecto yo creo que es pionera. Luego, precisamente en esa aplicación de la matemática, que primero, entonces mis primeras oposiciones fueron a una facultad de medicina, en lo que era lo que ahora se llama bioestadística. Y luego enseguida me dediqué a hacer modelos en algo que yo también introduje en el ministerio también, que se llamaba la psicología matemática, que entonces empezaban los estudios de psicología, nada más que había una escuela de psicología, ni siquiera, cuando yo empecé ni siquiera había facultad de psicología. O sea, y sin embargo yo ya estaba tratando de meter la psicología no como algo adivinatorio, sino hacerla formal. Nada, nunca he estado de alta. Ahora es cuando estoy como gerente, pero de la empresa que hemos creado. Pero yo nunca estuve de alta. El hotel se abría solamente en verano, de junio a último día de septiembre. Era el tiempo del balneario. Yo me encargaba en mi casa de niños, de colegios, de todo, y mi marido pues no tenía nada que hacer cuando no había hotel. Para mí fue un trauma salir de aquí, de mi tierra, de mi pueblo, de mi familia, y fue un trauma ir a Barcelona con 10 añitos, que no los tenía todavía, y estuve un poco y a los 10 años empecé a trabajar con un dentista que le daba las herramientas y cuidaba de su bebé. Y así empecé. Y después trabajé en los telares, después trabajé, eso en Manresa, en los telares. Y después haciendo también cintas, sé que yo que sé, he hecho tantísimas cosas. Después en ya de ahí nos fuimos a Barcelona, y en Barcelona empecé a trabajar en una fábrica de galletas y de caramelos. En el trayecto de mi casa a la fábrica, pues había una persona que siempre estaba allí esperando y me decía, mira, que eres muy fotogénica, y yo no sabía lo que era. Y están haciendo fotonovelas, y entonces seguro que te cogen. Ves a selecciones ilustradas, que es donde lo hacen, a tal sitio, y que verás cómo te cogen. Y digo, vale, ya mañana iré. Pero yo pensaba que sería un cuento. Y entonces no iba. Y al día siguiente estaba ya tantas veces
lo hizo, que al final dije, a ver si va a ser verdad. Y entonces fui y efectivamente me cogieron. Pues la verdad es que hasta hace poco, pues no me he enterado bien de lo que se había formado con Pampirela. También te lo digo, que por eso también ha sido... Porque claro, es que yo me vine para acá porque quería que mi hijo tuviera la infancia que tuve yo aquí en mi pueblo, en Goraje. Y entonces pues no me enteré de todo lo que se vio con Pampirela. También eso pasó. Y entonces me he enterado después, cuando ha venido gente aquí expresamente, de saber que Juana de Aro estaba aquí y querían conocer a la vampirera verdadera. Si yo no me he leído nunca una vampirera, pensaba que era vampira, pues la tenía en mi cabeza como si fuera mala. Y digo, yo no soy mala. Entonces no me enteré hasta que vino un matrimonio, una chica y un chico. Digo, si es mala yo no quiero saber. Y dice, pero si no es mala, si al contrario, si es del planeta Plutón y no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pues entonces ya sí me gusta ser vampira, si es buena. Era un dibujante famoso, famosísimo, el Pepe González, José González, que fue el que hizo el dibujo de Vampirela con mi imagen. Y entonces, pues, también porque me convenció Luis García, que era mi novio, pero bueno, como era para Pepe, nuestro amigo, es que era nuestro amigo. Realmente Pepe estaba enamorado de Luis García, pero bueno, a mí me daba igual que estuviera enamorado porque Luis García no estaba conmigo, no con la historia de los homosexuales o bisexuales o yo qué sé. Eso era un poco intocable. Lo que pasa es que yo no sé por qué, también estaba en medio siempre, como el jueves, y me he rodeado de todo tipo de gente. Y para mí es que, no sé, para mí, en mi familia me han enseñado que todo el mundo somos iguales. Y no hacía diferencias. Y he tenido la suerte de tener muchas buenas relaciones con todos los homosexuales de Barcelona. Iba corriendo delante de los grises pues, hasta la Universidad de Barcelona, corriendo todas las ramblas arriba por la calle Pelayo y hasta la universidad. Y entonces, pues bueno, algún palo que otro me han dejado, pero bueno. La poesía y los poemas, esos que me han encantado. Y yo no sabía leer ni escribir. Y entonces yo me los memorizaba y después, ya ves tú, el primer libro que escribí, tuve que escribirlo con una maestra al lado y yo irle diciendo las cosas que yo tenía en la mente, fíjate. Y así escribí el primer libro. Siempre con mi abuela. Yo me crié con mi abuela siempre, desde chiquitilla, al lado de ella. Y nuestra relación ha sido siempre muy, muy importante porque mi abuela para mí significa todo, no es mi vida, es el ejemplo de más humano que yo he podido vivir. Yo a ella la veo como que creo que es la persona más importante de este mundo, que es una persona que se preocupa por todo, se preocupa tanto por su hijo, tanto por sus bisnietos, nietos, y pues siempre hace lo posible por estar con nosotros, siempre nos hace de comer, está siempre con nosotros y todo eso, y pues se preocupa por todo. Y yo creo que es muy buena gente y muy buena bisabuela y se le tiene mucho cariño. Las nuevas tecnologías nos perdemos ese arraigo que tenemos en la relación entre abuelos y nietos, que pienso que es lo más valioso que tenemos y que nos perdurará, y que los abuelos que deberían de ser eternos, ¿no? Pienso que deberían de ser eternos. Hay gente que está en otras cosas metidas, por ejemplo, o está más con los amigos, o está más con los teléfonos móviles y los ordenadores, que es ahora lo que se están dedicando y todo eso. Y pues no salen de su cuarto y pues se olvidan de estas personas.